Te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos cada domingo, mi Dios, recordando ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, mi Dios. Te pido por la juventud de esta congregación que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, familias unidas, que abracen tus principios, que abracen esa identidad de Cristo para volvernos ese amor tangible hacia los demás, primeramente aquellos más cercanos, para que salgan misioneros de este lugar y que lleven la visión del almendro, tu corazón, hacia aquellas personas que necesitan escuchar esa paz de ti. Gracias, Padre. Dame palabras para esta bella congregación. Sanidad y salvación en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que lo más, Padre, de nuestro Dios es de que Él salva, y eso es algo bien padre. Pero cuando llego a esta congregación y empieza a decir una persona que hace un año tenía cáncer terminal, metástasis, y de repente que pasó un milagro en su vida, entonces yo puedo ver que el Espíritu Santo está aquí, porque mi Dios salva también y sana. Y una de las cosas más padres que pude ayer platicar con sus chavos fue darme cuenta que tan solo tienen 3 semanas, ¿verdad?, juntándose, apenas están empezando el grupo de jóvenes. Yo veía a muchas niñas y niños que estaban haciéndole así, estaban quitando las lágrimas, y veía que no se abrazaban, ¿verdad? Por lo general, cuando el grupo de jóvenes llora, pues te le cuelgas, ¿no? Porque es tu hermano, es tu familia. Y chavos, yo los invito de todo corazón, que se aprendan sus nombres, que sepan quiénes son, que salgan juntos, porque ustedes son la familia, ustedes son el cuerpo. Y estas 3 semanas que llevan juntándose, qué padre que ayer pudieron experimentar algunos de ustedes quebranto, porque a través del quebranto viene la justicia de Dios. Les platicaba a sus jóvenes un poco de mi vida, de mi testirrollo ayer, ¿no? Les platicaba cómo desde chiquito yo tenía 13 años y Abel Brito, desde lo lejos, yo estaba tocando el violín con Abel Zavala y crecimos juntos. Entonces íbamos a la misma congregación y Abel Brito le decía: Abel, tu música será reconocida en toda Latinoamérica porque Jesús es tu fiel amigo. Y de ahí sale la canción Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Y me volteé a ver a Abel y me dice: Tito, llegarás a tocar el corazón de los jóvenes y de los gobernantes, espéralo. Mira, a mis 13 años yo no comprendía lo que eso significaba. Para mí significó lavar carros, bolear zapatos, mientras Abel ya andaba viajando por todo el mundo, grabando con Marcos Witt y todos ellos. Pero pues yo lavando carros, boleando zapatos, me tuve que ir a Estados Unidos a trabajar. De repente me doy cuenta que la maestra que me daba clases en un orfanatorio, porque me golpeaban y me quemaban cigarros en mis brazos, pues de repente, a pesar de que dices, bueno, soy cristiano, y muchas veces levantamos la mano para recibir a Cristo y todo tiene que estar bien, no comprendemos que el cristianismo es un proceso, y en ese proceso Dios nunca dijo que no íbamos a sufrir. Les hablaba a sus hijos de los 12 discípulos que hasta el día de hoy no me los han podido decir, que espero que sí me los puedan decir hoy, que han hecho su tarea, ¿no? Y les hablaba de todos ellos. 11 de ellos murieron, pues algunos decapitados, otros quemados, y realmente todos tuvieron que morir a sus sueños para poder seguir a Jesús. Y la realidad de hace más de 2019 años es que eran chavos como nosotros, eran jóvenes de entre 22 y 35 años, eran jóvenes valientes, jóvenes que se tomaban la Biblia literal. No era así como que, bueno, pues tal vez la Biblia lo que quiso decir es, no, es literal, es morir. Entonces cuando alguien llama, se dice, bueno, yo quiero ser cristiano, yo voy a empezar a ir a una congregación, ¿cuáles son las características que debería de seguir? Porque realmente cristiano significa que te quieres parecer a Cristo, Cristo tu modelo de vida para seguir todos los días. Y en ese modelo de vida, el poder del Espíritu Santo, desde la iglesia primitiva, cuando Pedro se paraba en esa puerta grande en donde estaba el cojo y lo sanó, y se paraba y gritaba lo que había pasado 2000 y luego 5000, ese remanente en donde la iglesia empezaba a crecer, los hechos de los apóstoles, empezaba la iglesia, el cuerpo de Cristo a crecer, no solamente dentro del pueblo escogido, sino que de repente agarra al asesino de cristianos,
Agarra al romano loco ese, al que cuando estaba Esteban ahí parado, estoy seguro que mínimo le tiró una piedrita, aunque la Biblia no dice. Dice que nada más agarró su ropa, pero de todas maneras, él estaba ahí, Saulo estaba ahí. Y Jesús tuvo un encuentro con su vida y le dijo: ¿por qué me persigues? Y de todos, agarró al peor, agarró al religioso, agarró al asesino. Ayer me hacían algunas preguntas sus jóvenes y una de las preguntas era cómo era perdonarme. Y yo le ponía el ejemplo de David. David, el que mató a Goliat, ¿no? David, el que miró por la ventana y se le antojó la esposa del general y lo mandó a matar para echárselo. O sea, eso no está bien. Como quieras, es un homicida fornicario. Y si lo queremos juzgar, lo vas a poder juzgar. Este libro habla de todo. Lo que me encanta de la Biblia es que habla, como dice el pastor, de muchísimas aventuras. Aventuras de carpinteros, aventuras de prostitutas, aventuras con ángeles que se los querían echar. Y habla de tantas cosas tan naturales de entre nosotros, en donde te vas a dar cuenta que habla hasta de Noé el borracho. Habla de los errores de esas personas. Y una de las cosas que yo quise compartir ayer con sus jóvenes es que no me pongan en un pedestal. Por favor, no lo hagas. No, nadie que venga aquí, ni por más famoso que pueda ser, o más viral, o más influencer, porque ahorita está de moda eso, nada de lo que yo pueda decir aquí enfrente es algo que tu pastor no lo ha dicho. Entonces, cuando venimos, visitamos congregaciones, en mi corazón está ser bendición para ustedes. Pero no ser una bendición al emocionalismo, ser una bendición a la identidad del cristianismo. Platicaba con sus chavos acerca de si fuéramos llenos del poder del Espíritu Santo, 12 de ellos, el Estado de México cambiaría, Interlomas cambiaría, ¿verdad? Si 12 estuvieran llenos del Espíritu Santo, 12 que comprendieran el poder que conlleva el recibir a Cristo en tu corazón y vivir bajo la fe de que el Espíritu Santo y Dios, cada paso que demos estará con nosotros. Si no, jamás me hubiera animado, ni siquiera darle la Biblia a Peña. Imagínate, me decían que ni leía, me decían que si se la daba, se la diera en inglés para que matara 2 pájaros de un tiro. Cuando llegué ahí, los guardias, los de Estado Mayor, se estaban riendo de él. Y yo sentí tanta compasión por él cuando lo vi. Y miré un hombre cansado, triste, enfermo, depresión y soledad. Bueno, si no sabías, me conocen como el chavo que hizo llorar a Peña Nieto. Me hice viral como el chavo de las empanadas en Acapulco. Pues todavía he hecho llorar una empanada, pues no pasa nada. El chavo de las empanadas al menos vende empanadas y ya, yo no puedo vender a Peña. Entonces, me pasa al mismo tiempo que la Lady 100 pesos, la chava que andaba borracha en Guanajuato y le da los 100 pesos. Y bueno, pues ahí ando. De repente regreso a Baja California, de donde soy yo, de Ensenada, de un bello puerto. Lo bonito de Baja California, dicen que es San Diego, ¿verdad? Y Interlomas parece San Diego. Ustedes viven en un lugar muy especial que pueden alcanzar a muchísimas personas. Y mientras estaba allá, llegaron todos los medios de comunicación que yo había visto en mi vida. Eran como 14 personas, cámaras gigantes, y gritaban afuera de mi casa, y gritaban: ¡Tito! Y abrí la puerta y me decían: te queremos entrevistar. Y pues a mí nunca me habían entrevistado en mi vida, ¿no? Yo les cerré la puerta otra vez, gracias. Se meten a mi casa y pues como ya tenía 2 semanas fuera porque me tuvieron aquí en el Crystal ahí metido, pues no tenía nada para ofrecerles. Entonces tenía como 3 Ritz y 2 barritas, ¿no? De esas. Y me acuerdo que eran como 16 y pues yo dije: bueno, Dios, multiplícalas, y las empecé a partir así. Y ya les tocó a cada uno una barrita chiquitita, al menos. Y lo que me alcanzó de café, y estábamos platicando. Y me dice el de proceso, porque mi nota sale en proceso, y de repente ya no soy el chavo que se sienta hasta atrás, el que toca violín de una congregación que se llama Acción Cristiana de Amistades Cristianas en Baja California. Ahora soy el chavo que hizo llorar a Peña Nieto, y de repente eres un hashtag y todo el mundo tiene opinión de quién tú eres. Pero ni siquiera te conocen. Ojo. Cuando es tu familia quien te critica, ojo, cuando son tus amigos los que te dan la espalda, porque eso sí duele. Le pedí a Dios con clamor: Padre, aleja a mis enemigos, y se fueron mis amigos. Me quedé solo.
El liderazgo así es. Por eso cuando tenemos el llamado al pastorado, no, padre, no, hombre, dáselo a Juan, dáselo, él hasta nombre tiene. Yo me motito, no, a mí no. Le corrí al pastorado años. Y yo siento que en las congregaciones hay muchos más que un solo pastor. Siento que hay muchos más y no se han dado cuenta que se necesitan profetas. Y en los últimos tiempos los jóvenes profetizarán. Eso fue lo más importante de lo que platiqué con ellos ayer, que si comprendieran que estaban llenos del Espíritu Santo, profetizarían como Juan el Bautista, que profetizaba perdón y arrepentimiento. Platicaba con ellos sobre muchas cosas, me platicaban cosas, les decía cómo una de las cosas que más me había entristecido cuando salí, porque estaba como en una burbuja del cristianismo, en esa burbuja del cristianismo con una forma que no sé cómo salió, pero ya todos sabemos como qué es lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Ahora todos nos tenemos que parar, ahora no todos nos tenemos que sentar, ahora todos tenemos que adorar, ahora todos tenemos que hacer esto, ahora no se nos olvide el cafecito de mujeres, ahora no se nos olvide los niños, ahora no se nos olvide el campamento, no se nos olvide esto, y no son ustedes, es en todo el país. Como que aprendimos formas, y no estoy diciendo que estén mal ni que las estoy criticando, pero en esas formas me tocó una generación que no tenía internet. A mí todavía me tocó el floppy, el que le metías así. Y a algunos de ustedes les tocaron los discotes, eso yo nada más los vi en la tele. Pero sí me ponían cri-cri cuando estaba chiquito, ¿no? Pero de repente una generación que empezó a cambiar y de repente a todas esas generaciones les empezaron a poner nombres. Ustedes son millennials, ustedes son baby boomers, ustedes son generación X, y de repente ya todos estábamos clasificados, ¿no? Pues ya de repente pues me gusta Pokémon porque a todos ellos les gusta, ¿no? Entonces veía a la juventud del país, cuando empecé a viajar tanto, a más de 2.500 congregaciones del país, como iba también viajando a las escuelas, universidades, Anáhuac, Ibero, La Salle, Tec de Monterrey, a los que más me llevaban. Más, la primera vez que vine a Interlomas fue a Anáhuac, y de ahí, ahorita, después de 4 años, me pegué un perdidón para llegar, me metí por la Magdalena. Bueno, y sí da miedo, pero llegué. Y cuando estábamos ahí, en Anáhuac, pues yo estaba muy nervioso, porque yo vengo de escuela pública, y de repente estoy en una escuela muy fresona, y de repente tengo que hablarles de mi vida, y mi vida, pues viene desde cero, viene desde bien abajo, viene desde no tener nada. Viene desde tener que confiar en Dios, porque cuando no tienes nada, everything goes in. Todo dentro, toda la carne al asador, porque lo menos que tienes, ya lo perdiste. Les platicaba mi testimonio a los chavos. Les platicaba cómo Dios me había llevado hasta cumplir la promesa que alguien me había profetizado, como Juan el Bautista. No me profetizaron el futuro, porque el futuro ya lo conocemos. Te recuerdo que somos cristianos victoriosos. En ningún momento dice la Biblia que somos cristianos derrotados por las circunstancias o por el proceso por el cual estás pasando. Pero qué difícil es vivir un proceso. Y les platicaba cómo había llegado hasta este momento en donde todas esas promesas que Dios puso en mi corazón conforme a su voluntad se empezaban a cumplir. Una de ellas, sentarme con casi todos los gobernantes de este país para regalarles una Biblia y orar por ellos. A muchos de ellos los vi recibir a Cristo, otros se burlaron de mí, otros me corrieron, pero se cumplió, ahí estuve. Pude poner mi mano en el pecho de varios presidentes de este país y hablarles de Cristo. Calderón estuvo muy interesado. Me habló de Rosy Orozco, de una cristiana que había llegado a platicarle de él y que estaba en contra de la trata. Me habló Fox. Fox es especial, ya sabes. Nunca sabes qué va a pasar, pero de todas maneras pude orar por él. Ernesto Zedillo, pude orar por Enrique Peña Nieto, y AMLO no me le pude acercar porque siempre se le acerca un friego de gente. Entonces hay un montón de gente alrededor de él y pues no he podido. Aún así, Dios ha cumplido su promesa en lo que ha puesto en mi corazón. Y lo va a hacer en ti también, te lo prometo. ¿Dónde estás tú hoy, joven? No determina a dónde vas a llegar. Me daban la oportunidad de poder platicar con los jóvenes un poquito más y hacer lo que es mi pasión en las cárceles. Entonces yo hablo como carcelario, así que
te pido perdón antes de que empiece a predicar, porque soy norteño y los norteños hablamos al chile. Y después de que me secuestraron y me golpearon 3 veces y me balearon 43 veces en Morelos, pues el filtro se va. Y como no hay filtro, cuando un joven me pregunta, ¿y qué piensas de las iglesias hipster? Traca, se lo aviento, ¿no? Porque no tengo nada que perder y no tengo un filtro al respecto, porque he visto congregaciones como esta sufrir cuando morritos que no saben lo que quieren dicen, oye, pa, no, pues cámbianos de iglesia, no, vámonos allá como por Polanco, porque allá, pues allá está súper bien y nos dan lo que quieren, la música está cool, nos dan todo lo que necesitamos y como que me gusta más, ¿no? Y no te das cuenta que cuando a un niño que todavía no le cuaja la gelatina en el cerebro, le pones unos chetos y unas zanahorias, te va a agarrar los chetos, pero los chetos no son lo mejor, aunque le gusten, porque el joven no ha comprendido lo que se llama raíz, respeto, amor hacia el pastorado. Si Humberto fuera mi pastor, jamás hablaría mal de él. Si alguien quisiera dividir esta congregación, lo cuidaría, lo protegería. ¿Sabes qué? A pesar de sus errores, porque esa es la voluntad de Dios, amar a nuestros líderes. No, ninguna parte dice juzgar a nuestros líderes, vámonos a hacer otra congregación. ¿O sabes qué? No, aquí no, porque no tienen lo que mis hijos quieren, entonces como no tienen lo que mis hijos quieren, entonces yo me voy a otra congregación. Entonces son chapulines de las iglesias, ¿no? Y como esos en Ciudad de México hay muchísimos. Es como 20 millones que entran a la Ciudad de México todos los días. Así por las iglesias. ¡Bum! ¿Cuál es la iglesia más popular? ¿Cuál es la iglesia que quieres ir? ¿Cuál es la iglesia que toca la música que nosotros queremos escuchar? Pero si tú estás preocupado por la música, el entretenimiento que te van a dar cuando vienes a una congregación, perdiste la vista totalmente, el enfoque de por qué vienes a una congregación. Escucho a un pastor diciendo, me cuesta 3 veces más. Ay, eso me duele, porque soy pastor también. Sé lo que está sufriendo y no se los va a decir. Eso me duele, porque tal vez no estás consciente de lo que está pasando. Pero en México, después de muchas congregaciones, el almendro no es o sea, aquí no pasa nada de eso. En las 2000 más sí. La Biblia dice que abracemos la visión de nuestros pastores, palabras más, palabras menos. Y en algún momento decimos, bueno, vamos a ofrendar el 10%. Y ni siquiera podemos. Imagínate, si no puedes dar el 10% para la visión que Dios puso en tu pastor, olvídate del otro 90% que te está pidiendo Dios. El sufrimiento que vivimos los pastores cotidianamente es muy fuerte, porque la estadística permanece. Ayer les hablaba a sus chavos como Jesús les dijo, eran 10 y solamente llegó uno. ¿Dónde están los otros 9? Uno con un corazón de gratitud, uno con un corazón de dar, de servicio, para que fuera expandido el reino. Esto, las paredes, lo bonito que se puede ver, qué increíble. Pero somos todos, no debe ser nada más la carga del pastor. Si te soy sincero, ni siquiera me lo ha dicho, pero estoy seguro que su salario se va todo para esto, porque Dios le puso esta visión. Pero qué bello sería que Dios pudiera poner ese sentido de amor a tu pastor para poder protegerlo, para poder bendecirle. Y de eso te quiero hablar hoy. Ayer, con tus jóvenes, seguía hablando acerca de lo difícil que es el cristianismo, porque si algo ha pasado en mi vida en estos 4 años, en donde ha sido una aventura como montaña rusa, en donde puedo contarles muchas historias, en donde, ¿sabes qué? No, hombre, pues me agarraron con una AK-47 y me golpearon, porque me andaban metiendo ahí donde los cristianos casi no llegamos, ¿no? Y si el día de mañana me matan por andarme metiendo a esos lugares, iglesia, quiero decirte algo, no soy mártir, yo decidí meterme ahí. No llegaron a matarme porque yo no quería, estoy listo para morir, te lo aseguro. Y espero que tus jóvenes también. Y si tu hijo se va, que estés dispuesto a dejarlo ir cuando vayan a Wichita. Esto no se los platicaba ayer, pero María, cuando fue elegida por Dios, tenía 14 años, ¿no?
José tenía 40. Imagínate que llega tu hija en este tiempo, ¿no? Y dice, oye, pa, te voy a presentar a mi novio, tiene 40 años, es el ujier de la iglesia. Tenemos que encontrar el contexto social en el que estaban. Pero en el contexto social en el que estaban de tu edad. Te lo prometo, eran de tu edad. Ya estás listo para empezar a predicar a Cristo. Y si no sabes cómo hablarlo, tus acciones van a hablar más que tus palabras, te lo aseguro. Difícil, muy difícil. De repente me empecé a juntar con gente de mucho billete. Llegaba a estas fiestas en donde la fornicación era normal y las esposas estaban ahí y yo era el cristiano. Y me decían, ándale Tito, métete, órale. Y digo, no, es que soy cristiano. Pastorcito, que no sé qué. Se burlaban, se reían. Te va a pasar a ti también. Te va a pasar a ti también. Éntrale, porque Jesús nunca dijo que no te iba a pasar. A él lo colgaron, lo clavaron. Y aparte, ya estaba dicho 400 años atrás con Isaías. Les hablaba a tus jóvenes de cómo la duda era algo que reafirmaba la fe, y en específico les hablé de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como un hombre elegido, la misma Biblia en Mateo 11 dice que es el mayor entre todos nosotros, y en ese libro habla acerca de cómo Juan el Bautista estaba en una cárcel y tenía una situación difícil, una perspectiva limitada, y estoy seguro que en esa situación difícil y perspectiva limitada, él pasaba por muchas cosas en su mente que lo hicieron dudar de Jesús, y por eso mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que debía de venir. Neta, Juan, les decía a sus jóvenes que si yo estuviera ahí, le hubiera dado un sopapo, porque Juan lo vio, lo tocó, miró el Espíritu Santo, escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si alguien no debería de dudar de él, serías tú, porque eres el mayor entre todos nosotros. Entonces les preguntaba a sus jóvenes, bueno, ¿quién de ustedes ha dudado? ¡Bum! Todos me levantaron la mano. ¡Qué fregón! Porque entonces pueden ser honestos hacia la realidad que están viviendo, en la realidad en donde todo lo que están siendo bombardeados sus jóvenes, sexo, poder, dinero y fama, y los hace dudar porque están dentro de una cárcel en donde no han encontrado muchas veces la libertad, y la libertad no es estar fuera de una cárcel. Conozco a gente dentro de las cárceles más libre que personas hundidas en el materialismo en todo el país. Mi sorpresa, porque una de las primeras conferencias fue en el Auditorio Nacional con La Galaxia, Chumel Torres, Moenia y la DJ de Playboy, y me atreví a hablar de Cristo abiertamente. En 4 años, 4 millones de jóvenes no me han corrido de ninguna universidad. Solamente me han corrido de iglesias cristianas. Sí, y bravo. Me han corrido sobre todo cuando vas para el sur, ¿no? En el norte tenemos como que un rollo muy como artístico, ¿no? Pero ya tenemos las iglesias como Mosaic, ya sabes, ¿no? Hillsong, que llegaron así muy fuerte con toda esta estrategia nueva de mercadotecnia. Espíritu Santo, espéranos poquito, aquí vamos a meter todo lo que es creatividad, porque la creatividad, me voy a tatuar Jesus loves me, y a ti también, órale, vámonos. Y de repente tenemos como que una idea muy Kool-Aid, le echamos Kool-Aid, ¿no? Le echamos agua a la sangre de Jesús y decimos, bueno ya, ok, le vamos a hacer el paro poquito porque el Espíritu Santo no está funcionando tanto y necesita nuestra creatividad, y lo justificamos en que Dios es el creador del mundo, entonces como Él es creador, pues yo también soy bien creativo, así que háganse para un lado. Y no. Si vieras lo que está sufriendo el país por esa mentalidad, si vivieras en donde yo vengo, la opulencia es tanta que solamente se busca cómo entretener, porque no se sabe lo que es comer un platito de tortillas con frijoles, y si te alcanza para la bandera, pues le echas tomatito y cebollita, ¿no? En el sufrimiento del cristiano en México, te recuerdo que el 60% de este país vive en extrema pobreza.
Somos 120 millones de mexicanos, lo que significa que más del 70 millones de mexicanos viven en extrema pobreza. Esta ideología empezó a venir de países de primer mundo, en donde no entienden nuestra cultura, en donde no comprenden la necesidad de nuestra gente, en donde no han visto el sufrimiento que ha causado a pastores de congregaciones bautistas, metodistas, apostólicas. Y déjame decirte algo, ellos son la iglesia también. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. No sea el día que uno de nosotros jóvenes que tenemos ahorita el coolness, hagamos sentir menos a un pastor bautista que dio su vida. Y a pesar de que sea medio legalista, ¿sabes? A pesar de que sienta uno que porque no traes el velo ya te fuiste al infierno, porque no traes corbata, pues que les predique la corbata ahora. Pues no, tampoco. Vas a amarlos. Vas a amarlos, por eso jamás me pondría un tatuaje, porque así como vengo al almendro, así quiero entrar a las demás congregaciones, para hablarles de lo que te quiero hablar hoy. Rompiendo barreras culturales, porque hasta el pecado es una barrera cultural. El pecado trasciende generaciones, y la única manera que puedes romper el pecado es rompiendo la barrera generacional. Muchas veces ni siquiera sabes el por qué actúas de ciertas formas, ¿sabes? No te pelees conmigo, te vas a tener que pelear con la Biblia. En algún momento me di cuenta, después de tantas predicaciones, que si quería predicar, tenía que predicar exactamente lo que está aquí, para cuando me vaya, aviento la bomba y tracas, salgo corriendo. Te vas a pelear con la Biblia. Así que te pido perdón antes de que empiece esta predicación. Rompiendo barreras culturales, hechos. Y fíjate, ay, mi maestra, mi mamá y mi papá. Ahí es, oh, Tito. Y sus papás no se ríen porque no entienden, pero véanla, está en Facebook, ¿no? Bueno, y esto está muy padre, están en Hechos, está pasando algo muy especial. El evangelio va a empezar a ser predicado a los gentiles, y tú y yo somos los gentiles, y eso está muy fregón. No sé si fregón es grosería aquí, pero está muy fregón, y se me hace padrísimo empezar a saber que se iba a haber gracia y misericordia para nosotros. Pero nos pone un ejemplo impresionante con un hombre llamado Cornelio, centurión. Eso significa que estaba a cargo de más de 100 soldados romanos. Y en el tiempo de Jesús, los romanos eran gachos, malos. Había sangre en el Coliseo. Hay libros que dicen que eran hasta como si fueran lagunas de sangre. Metían a leones y tigres a descuartizar a las personas. Esos eran ellos. En cada arco así había prostitutas. Los romanos eran especiales. Y también Jesús murió por ellos, ¿no? El cristianismo empezó a crecer tanto que cuando alguien te diga yo soy cristiano, romano, a ver, espérame, necesito que me expliques 300 años de historia, en donde después de Pedro, que es una piedra, no una roca, y Jesús es la roca, y después hasta que se dio con Constantino, 300 años después, ¿qué pasó en ese periodo? Porque fue que la iglesia creció tanto que el pueblo romano lo agarró y hizo una estructura política. Por eso miras a un estilo presidente, a un estilo senador, obispo, y empiezas a ver el control. Pues no había Facebook, pues entonces vénganse, aquí mira, vamos a hacer la confesión, que era el chisme de la iglesia, y así todo pueblito que tú veas en México, después de haber viajado por todo el país, tiene exactamente una iglesia en medio, y el pueblito alrededor, que el mismo pueblito construyó esa iglesia. Pasaban muchas cosas, pero ya me viajé para otro lado. Cornelio, el romano, era de los gachos, ¿ok? Este era un hombre malo. En el tiempo de Jesús, si un romano llegaba y tracas, te daba un cachetadón, ¿no? Jesús te decía, no, pues ponle la otra, ¿no? Bueno, en el tiempo de Cornelio, si llegaba un romano y te robaba, Jesús decía, no, pues regálale la capa, ándale, ahí te va. Y si a un romano se le hinchaba y decía, ¿sabes qué? Vas a caminar 1 milla. Jesús dice, porque te ponían castigos, era cargar una piedra o cargar algo, 1 milla, y ahí ibas, ¿no?
O el romano, si tenía que llevar algo, pues le decía eso, pues cárgalo, ¿no? Una milla, vamos. Jesús decía, ve con él 2. Esos eran los romanos. El pueblo judío estaba totalmente esclavizado, tenía miedo de los romanos. Eso era lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Y estaban en Cesarea. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esto era lo que pasaba. Pero fíjate qué curioso cómo describe a Cornelio, el de los malos, porque los romanos eran los malos en contra de quienes ahora somos nosotros. Dice, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No era tan malo, Era una persona que, a pesar de que todos a su alrededor, todos, y los podías generalizar como personas que estaban en contra del pueblo judío, mostraba características de un cristiano sin ser cristiano. Y eso me impresiona, porque muchas veces hay más compasión dentro de un bar que de una iglesia cristiana. Y esa va a doler, y esa te puede lastimar, y esa te puede pisar un callo. Pero si quieres preguntar allá afuera, muchas veces personas que están dolidas de amor prefieren irse a un bar que buscar el consuelo dentro de una congregación. A veces pareciera que dentro de nuestras congregaciones, sí es cierto, queremos que venga la prostituta, el transexual, el bisexual, el LGTT, HJKL, MNZ+1, los que sean, pero que vengan, ¿verdad? Pero ya cuando estamos aquí adentro, no caiga uno de nosotros en fornicación, porque el hermano ya no puede pasar aquí enfrente, porque desde que está aquí esto ya es santo. Y no, aquí hay puros pecadores igual que allá. Entonces la iglesia lo que debería de hacer es abrazarse, amarse incondicionalmente como el amor que tuvo por ti Dios. Bueno, pues este era el amor que Cornelio mostraba hacia los demás. Y Cornelio estaba ahí, ya era reconocido de esta manera. Y dice que Cornelio tuvo una visión. Y en esa visión un ángel de Dios entraba. Yo no sé, yo si veo un ángel no sé qué me pasaría, yo creo que salgo corriendo. Pero Dios te va a hablar de una manera en la que tú lo puedas comprender. A José se le apareció en un sueño, a otros se les apareció un ángel. A veces va a llegar una persona y te va a dar una palabra de aliento, ¿sabes? Bueno, se le apareció un ángel. A mí probablemente me daría miedo ver un ángel, pero dice que este ángel le decía a Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizado, sí tenía miedo, mira qué bueno. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, lo que has hecho, lo que has dado ha sido un fruto para el reino. Y ese reino Dios se place de lo que tú estás dispuesto a hacer, mi querido almendro. No, ustedes son cristianos. Acuérdense que Cornelio no era cristiano. Él era romano. Y bueno, y estaba pasando todo esto. Y le dice este ángel, haz venir a Simón. O sea, a Pedro. O sea, el mentiroso. El que acababa de rechazar a Jesús unos meses atrás. El poca fe. ¿Qué otro le pones? El mocho orejas. ¿Qué otra te gusta ver? A mí me encanta que Jesús siempre agarraba a Pedro como cochito de guinea. Primer milagro de Jesús, estaba la suegra de Pedro enferma. Y llega Jesús y la toca y toma como nueva. 100 años más de vida. Bujías nuevas, amortiguadores nuevos, para que aprendas misericordia, mijo, ¿verdad? Y ahí estaba. Y pues vas a venir a Pedro. Y ahí va. Manda a 2 de sus criados, devotos del soldado, a los que le asistían a que fueran a buscar a Pedro. Fíjate, y aquí está a punto de pasar algo que está bien loco. Porque un soldado romano no puede entrar a la casa de un judío. ¿Sabías eso? Y hay un rompimiento de una barrera cultural. Yo me pregunto si en México deberíamos de romper alguna barrera cultural después de que hace 500 años nos mataron, golpearon, violaron, espinas de este vuelo nos metieron por los dedos llorando y nos pintaron un dibujito del siglo XVI que no es nada más que un dibujo del siglo XVI con la historia más loca que te puedas imaginar. Ándale, ve al cerro, descalzo, sí, así vete.
y si no encuentras nada, regrésate. Así. 68 nos mataron. Hace 7 años, iglesia, escucha esto. Mataron a 49 niños en Hermosillo. Y puedes voltearte a ver a los ojos y decirte, no hiciste nada. Y es la neta, no hiciste nada. Vives en el país del carpetazo. Vives en el país en donde estás acostumbrado a simplemente, mataron a otro. Yo me imagino en Los Ángeles. Yo vengo del Valle de San Fernando, donde está Grace Community con John MacArthur. Y si aventaran una cabeza humana en la calle, todo Estados Unidos se entera, te lo prometo. Aquí ya no. Aquí tenemos en Tasco la señora que se enojó con su esposo y lo hizo pozole. Suena chistoso, ya sé. No hagas a tu esposo pozole, por favor, pero ese tipo de cosas como que ya no nos asustan, ¿sabes? Como que, pues bueno, ya. Bueno, de todas maneras, iban los dos. Y dice que Pedro estaba en su casa y empezó, me encanta cómo Pedro siempre es algo tan natural y siempre la Biblia lo pone tan natural, algo que te puedes relacionar, algo que puedes decir, yo me parezco a Pedro. Y Pedro dice que tenía hambre y subió al segundo piso y cuando estaba en el segundo piso empezó a observar un gran lienzo. Y de ese gran lienzo, Pedro tenía una característica que es muy también de Tito Quirós. Yo creo que la aprendí de él. ¿Te acuerdas cuando Pedro? Es que Pedro es la onda, pero lo iban siguiendo. Y dice que Pedro iba viendo a Jesús a dónde estaba la distancia, ¿no? Así como muchos de nosotros, siempre estamos a la distancia, lo suficientemente como para no comprometernos, pero lo suficientemente para saber, de aquí me agarro, ¿no? Y llegaron 2 romanos, así como estos gachos, y le preguntaron, ¿tú vistes y hablas igual que él? Y esa es mi prueba de que Pedro era mexicano. Dice que blasfemó. Un palabrón se aventó, ¿no? Bueno. Y tuvo gran hambre y ya estaba allá arriba y miró este lienzo. Y Pedro tiene esa característica. Pedro niega todo, ¿eh? Igual que nosotros. Hasta 3 veces, hasta que tracas, ya te diste tan duro que dices, bueno, ya señor, ahí voy, ya lo capté, ya entendí lo que me quieres decir. Y Pedro estaba ahí, tenía hambre, baja este gran lienzo, empieza un éxtasis. Y vino una voz y le dijo, Pedro, mata y come. Ahí tienes que imaginarte que había reptiles, aves del cielo, cuadrúpedos. Ahí está, es lo que dice. Te lo estoy tratando de decir exacto con mi manera rara de predicar. Pero fíjate, mientras estaba todo eso en ese lienzo grande, imagínate un cochito ahí, ¿no? Porque eso hubiera sido terrible para un judío, porque no comen carne de puerco. Imagínate algunos otros animales ahí que de repente una voz te está diciendo, Pedro, mate y come, órale, éntrale. Y estaba a punto de romper otra barrera cultural, otra. Y todavía no he llegado a qué barreras culturales tienes tú, o qué barreras culturales tenemos como una cultura cristiana, en donde ya tenemos prediseñado lo que deberíamos de hacer todo el tiempo. Como si Jesús fuera una cajita. Pero a veces we have to think outside the box. Pero quién sabe. Pedro estaba viendo esto y lo hizo 3 veces. 3 veces le dijo, Pedro, mata y come. Y perplejo de sí mismo, llegaron a la puerta. 2. Y preguntaban si ahí moraba un Simón que se tenía por sobrenombre Pedro. Fíjate qué loco está esto. Y le dijo, y mientras Pedro pensaba en la visión, esto que estaba viendo ahí que le decía mata y come, y le decía esta voz, no llames nada inmundo tú que he hecho yo. Es decir, ama incondicionalmente a la prostituta, a LGTBI. Sí, que la comunidad LGTBI sepa que no los odiamos, que los amamos, que yo no soy quien va a juzgar su pecado, porque si fuera yo quien juzgue mi pecado, por favor que nadie juzgue mi pecado, porque ser homosexual o heterosexual no define el amor que tú puedes dar hacia los demás.
científico japonés agarraba 2 vasos con agua. A uno le gritaba puras groserías. Vaso feo. Lo congeló. Se me ocurrió un montón, pero esa creo que es la única que puedo decir aquí. Al otro, vaso hermoso, bello, delicado. Y lo congeló. Y saca los 2 vasos. Esto es ciencia. Yo lo platico como si fuera chiste, pero es ciencia. Y los miró en el microscopio, un científico japonés, y miraba que el que le hablaba había hablado bien, había armonía y todo estaba en orden, pero el que le había hablado mal, cuando se congeló, todas las moléculas estaban fuera de lugar. Entonces, cuando tú hablas mal de alguien, hablas mal del pastor, hablas mal de sus hijos, o hablas mal de un joven de la congregación, no estás hablando mal de ellos, estás hablando de lo que hay en tu corazón. Y esa duele. Ya se escucharon los bistecs. Alguien está cocinando un bistec aquí. Cornelio le dice la voz: levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo una voz. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, escúchame bien, justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No era cristiano, era romano, y aún así tenía las cualidades de un cristiano, cualidades que nos deberían de las actitudes que nosotros tenemos hacia los demás, pero más importante, escúchame, hacia dentro de esta congregación. Cornelio las tenía. Cuando una de tus niñas caiga en fornicación, abrázala, ámala, protégela, cuídala, porque he visto cómo eso destruye a jóvenes en todo el país, y ahí quiere el diablo destruir a tu hija. Su error, ella sabía que estaba haciendo un error, te lo aseguro. Y le valió que eso, y te lo aseguro también. Pero muchos hemos cometido errores sin saber la consecuencia. A veces, si supiéramos el precio que tenemos que pagar. Ayer abrí mi corazón muy fuerte, ya me da pena con los papás, con los hijos. Están haciendo una película de mi vida, entonces es una película que se llama... pues es Hollywood. En la película primera se llamaba El Solista, salía Downey Jr., Jamie Foxx, Iron Man, y mi maestra de violín le regalaba un cello a una persona en las calles, y resultó que esta persona que tocaba el cello, que salió de Juilliard, pues se hizo famoso, y llegó un periodista de LA Times, y llega y pues lo hace su compadre, se hacen amigos, está en Netflix, vela, la secuela es mi película, se llama El Dueto, y me empezaron a mandar a viajar por el mundo. Entonces me mandaban a Francia, me mandaban a Londres, y esta persona que me llevaba me dice: Tito, eres un aburrido, de ti no va a salir una película. Y yo: ¿qué quieres que haga? Soy cristiano. No, tú necesitas, en otras palabras, tener relaciones, ¿verdad? Entonces, te voy a mandar a Londres, me dijo. Y llegué a Londres. Y me acuerdo que llegué en un camioncito. Ahorita sigo con la predicación, ya me viajé otra vez. Este es mi TDAH, ¿ok? Llegué en este trenecito y llegué a este Big Ben y estaba súper emocionado. Me habían dado una tarjeta, yo podía gastar lo que yo quisiera, y tracas, me metí a este hotel. Pues dije: pues puedo pagar lo que quiera, ¿no? Y pues estaba bien caro y se enojó conmigo. Me marca y me dice: Tito, ¿cómo que gasté 8,000 euros? Y yo: pues me dijiste que gastara lo que quisiera. Sí, pero no tanto, quédate en hostales. Pero me dice: puedes ir a este lugar, es como un restaurante, ¿te va a gustar? Ahí sí puedes gastar lo que tú quieras. Traes una tarjeta ahí que nadie te va a decir nada. Sale como restaurante, me lo repitió como 4 veces. Y llegué a ese lugar. Me acuerdo abrir la puerta y había unos tubitos dorados y muchas chavas por ahí. Soy pastor. ¿Sabes lo difícil que es en otro país con una tarjeta donde tú puedes gastar lo que tú quieras y lo que se llama tentación? Es difícil.
muy difícil. Siempre cuento el chiste, bueno, y después de 3 horas, ¿sí? No se crean, me salí. Se enojó tanto conmigo, me dijo, eres un aburrido, no sirves para nada, esta película no va a poder ser, que me manda a regresar y me corta la tarjeta y me dice, no vamos a hacer nada de ti, me la avienta en la cara. Lo loco de eso fue cuando ganamos el premio nacional y se viene a disculpar y me dice, vamos a seguir. Lamentablemente murió, pero murió conociendo de Jesús. Nunca sabes la vida por dónde te va a llevar, pero sí te puedo decir que a pesar de la tentación, hay 3 cosas que debes aprender a reconocer como cristiano que te van a sacar adelante. Y te las digo de corazón, y una vez más me salí del tema, pero va de corazón. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo hacia la prueba. La tentación venía del diablo. Y debes de aprender a diferenciar entre tentación y prueba, porque son bien diferentes. La prueba viene de Dios. La prueba te hace madurar y crecer. Te hace ser un cristiano más fuerte, pero la tentación te aleja de tu Dios. Y bueno, Cornelio, llegaban estos 2, ahora sí regresando a la historia que había empezado, pero siempre me viajo. Venir y le dice, un ángel se le apareció a Cornelio, nos dijeron que viniéramos por ti, y Pedro les dice, pásenle. Un rompimiento de otra barrera cultural. 2 romanos se quedaban a hospedar. Pedro jamás iba a poder entrar a la puerta de la Hermosa otra vez, porque ni siquiera podía saludar a un romano de la mano. Fíjate qué loco está esto. Entonces, haciéndose entrar, los hospedó. Se quedaron en su casa. Imagínate su barrera cultural de la que él estaba orgulloso, la que le decía, Pedro, mate y come nunca, porque yo jamás he comido nada impuro. Ese orgullo de él creerse superior a todo, los pasó, y al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos. Parientes y amigos. Imagínate si tú cada vez que vinieras a la iglesia invitaras a tus parientes y amigos. No cabrían. La responsabilidad de venir a una congregación el domingo no es venirte a sentar, es que una persona nueva conozca del evangelio. Por eso le metes billete. Si vendría a esta congregación, Humberto, tracas, págalo ya todo. No batalles, porque aquí cientos de personas, más de 1,200 personas entran. Muchos de ellos son judíos y necesitan reconocer que Cristo murió por ellos. Y si este lugar fue donde Dios destinó en tu vida, en tu alma, en tu corazón, y tú eres mi pastor, te voy a ayudar en todo. Económicamente es lo que menos me importa, porque tengo que ser obediente a Dios primeramente. Perspectivas. Esta es una perspectiva de un loco norteño, así que no me hagan caso. Pero Pedro llega ahí y Cornelio los estaba esperando con toda su familia y amigos. Cornelio tenía una necesidad de que todos escucharan a Pedro. Y Pedro, como era Pedrito, dice, y Cornelio estaba esperando, viendo convocados a sus parientes y amigos, y dice que Pedro entró. Y fíjate esto de Cornelio. Cornelio llegó y se hincó. Se hincó. Porque Cornelio entendía algo que el diablo también sabe. Shehá, adoración. Adoración significa rendirte y darlo todo. El diablo lo entendía porque cuando Jesús fue a esa montaña le dijo, todo esto te daré, Humberto, te voy a dar toda la plaza, si postrado me adoras. El diablo entendía lo que significaba postrarte. Pobre de los jóvenes que no comprenden lo que es postrarse, ni siquiera físicamente, porque jamás entenderán lo que significa rendirlo todo. Y hasta que no pase eso, jamás vamos a ver a jóvenes que empiecen a profetizar perdón y arrepentimiento.
Pero Cornelio entendía eso y Pedro, en su muy ranchera forma de hablar, le dijo: no, hombre, le dice: levántate, pues yo soy raza, ¿eh? Soy hombre también, soy como tú, no te levantes, no. Y lo levanta a Cornelio. Y Pedro hace lo que todos los cristianos sabemos hacer, porque Pedro era un buen cristiano, siempre la andaba regando, pero era cristiano. Lo mejor de ser cristiano es que cuando la riegas te levantes y sigas viniendo. Lo peor que tú puedes hacer como cristiano joven es que sepas que pecaste y te alejes. No. La duda y el pecado, regrésate lo antes posible. No te hundas. Te vamos a abrazar. No te vamos a juzgar. Espero. Entonces, más Pedro diciéndole, dijo: pues ya, no. Y a mí, dice Pedro no era muy buena persona hablando, ¿eh? No es como que llegas a la casa de alguien y dices esto, pero dice: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro, no manches, no le digas eso. Oye, te están abriendo la casa, todos vinieron y ya les dijiste común e inmundos, ¿verdad? Pero Pedro así se refirió a ellos y dice: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. Chavos, ¿sí saben lo que es ayunar? No es por fit, es por santidad. Y se trata de rendirlo todo, se trata de rendir ese tiempo a Dios. Ahorita ya hay unos ayunos bien raros, ¿no? La otra vez llegó una congregación con un morrito de 14 años y me dice: Tito, estoy en el ayuno del Nintendo. Y yo: caray, ¿y esa onda qué? Y me dice: no, pues ya no juego Mario. Y luego: bueno, ¿y ahora? No, pues ya no juego, y horas por lo menos. Y dice: no. Pero él está en el ayuno, ¿no? O sea, del ayuno de David, que está padrísimo también. Yo te invito a que ayunes. Mira, si te cuesta como a mí dejar de comer, porque a mí me cuesta. Y más cuando traen Krispy Kremes, ¿eh? A los que les tocó. Pero me cuesta dejar de comer. Entonces, empieza ayunando de la noche a la mañana. Pero dedícate a orar un tiempo. Y después le agregas hasta la tarde. Y después le agregas un día. Y vas a ver lo impresionante que va a ser cuando empieces a ayunar. Y lo loco va a ser cuando en ese ayuno pongas a tu pastor en intercesión. Porque nadie va a parar esta congregación. ¿Escuchaste bien? Nadie. Pero va a depender de ti. La responsabilidad es de todos. Tal vez hablo así porque he visto muchos pastores sufriendo, desde las colinas de Chiapas hasta las sierras. Me he metido a todos lados y en todos lados he visto muchos pastores sufriendo. Pero en Interlomas no pasa, así que no pasa nada. De este dan testimonio. Entonces estaba ahí, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas, y de repente dice: pues envié por ti y tú nos has hecho venir a bien. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y Pedro empezó a hacer lo que todo cristiano sabe hacer: bla 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 bla. Mira, tengo la pulserita de la salvación. En blanco significa el cielo, el verde es vida, el rojo la sangre de Cristo. ¿Ustedes no les tocó la pulserita de la salvación? Or what would Jesus do? Tenemos formas en que creemos que son estrategias y a veces consideramos que es lo mejor, cuando no nos damos cuenta que Dios te va a dar una estrategia personal a ti. No vas a tener que imitarla de otro lugar. El almendro va a ser tan especial conforme a las personas, individualidad, de la relación personal que tú decidas tener con tu Dios que amas. La visión que le dio otra congregación no va a ser la visión que le dé el almendro. Te aseguro que va a ser diferente, porque eso es bíblico. Fíjate qué loco está esto. Estaba hablando y Pedro, bla, bla, bla. Entonces Pedro abriendo la boca. Y cada vez que la Biblia diga abriendo la boca, aguas, porque viene algo buenísimo. ¿Te acuerdas en el Getsemaní? Abriendo la boca. En Noé, abriendo la boca. Siempre que dice abriendo la boca, viene un fregadazo. Y Pedro dice, abriendo la boca: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de lo que le teme y hace justicia, bla, bla, anunciando el evangelio, la paz de todos, bla, 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 Dios ungió, lo que ya ustedes saben.
¿ah? Jesús murió por ti, por tus pecados, acepta a Cristo en tu corazón. Y de repente, mientras pasaba esto, escucha esto porque esto es lo más importante de lo que te quiero explicar el día de hoy con mucho amor. Espero lo puedas tomar de un chamaco. Ya estoy chavorruco, ya no estoy tan chamaco. Ya pegué los 30, ya no leo así, leo con la panza, ¿no? Entonces, dice, mientras pasaba todo esto, y termina, recibirán perdón de los pecados por su nombre. Y de repente, ¡fum!, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y yo tengo varias preguntas para ustedes, porque eso movió mi corazón. Y tengo una, ¿cuándo recibieron a Jesús? Tengo otra, ¿eran cristianos? Y tengo una más, ¿se habían bautizado? Pedro, Hechos 2:38, más ponlo ahí si se puede, Hechos 2:38. Mira, Pedro en su locura, pero en su buena hondez, porque Pedro se equivocaba en su buena onda, dice, ¿es 2:38? No, Hechos 2:38. Pedro acababa de recibir una encomienda de poder llevar a las personas, bautizarlos y empezar a crecer la iglesia. Y Pedro, en su buena onda, en su buen plan, dijo a todos y dijo, vamos a poner una barrera cultural religiosa, que todos estemos de acuerdo para que todos la podamos seguir y esta sea la forma en que vamos a seguir todos a Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Dijo algo bueno o malo? Dijo algo bueno. No, para nada está mal lo que está diciendo ahí. Les contestó, y recibirán el don del Espíritu Santo. A ver, Pedro, yo quiero que tú me expliques qué era lo que estaba pasando aquí, porque ninguno de ellos era cristiano, ninguno de ellos había pedido perdón, pero sí tenía una actitud conforme al corazón de Dios, y el reino habitaba en un hombre que era romano y no era considerado del pueblo de Dios. Yo quiero que tú me expliques varias cosas, Pedro, porque tú aquí en esos 2:38 estás pregnando a la iglesia sobre una barrera cultural en donde ahora todos tenemos que seguir, pero inmediatamente Dios te está mostrando, iglesia, que tú no puedes poner a Dios en una caja. El poder del Espíritu Santo va a ser suficiente. No vas a tener que imitar otra congregación. El almendro tendrá una visión especial que tu pastor ha recibido del Padre. Te lo aseguro. Empezaba a hablar y Pedro pues es Pedro, ¿no? Y pues ahí estaba así como que todo confundido y dice, pues mientras hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. O sea, todos los que oían el discurso eran gentiles, eran personas como tú y como yo, eran romanos, los gachos, los que empezamos a hablar como las personas que no eran las mejores, pero de todas maneras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y Pedro se quedaron atónitos. Yo había dicho eso, yo ya había hecho un paradigma cultural. No, deja tú el religioso, que este es un paradigma cultural religioso, ahora vamos a seguir esto. Bueno, pues si a Dios le place hasta eso, lo va a tumbar. Y no necesariamente es malo, pero le estaba cambiando la perspectiva a Pedro, no solamente cultural, conforme a sus raíces, también a lo que comía como judío, y también a lo religioso, a lo que él consideraba que era correcto. O sea, deja tú la suegra, ahora sí le puso un patadón. Y dijo, Pedro dijo, se quedaron atónitos en el 45, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, los que oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro, no sabiendo qué hacer, el Espíritu Santo rodeando sobre todos ellos, así como mi oración de el almendro es que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, porque habrá más sanidad, habrá salvación, porque eso es lo que Dios te mandó a hacer. Jóvenes profetizarán ese perdón y arrepentimiento por el cual tú y yo estamos en esta tierra. No estamos aquí para cumplir nuestros sueños en el egocentrismo, narcisismo y hedonismo que nos caracteriza. Estamos aquí para cumplir su voluntad, conforme a los talentos que Dios ha puesto en tus manos. En mi mano puso un violín,
Y Pedro dijo y mandó, dijo, no sé qué está pasando, bautícenlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. ¿Quién de aquí le gustaría bautizarse? No se han bautizado. Bellos. Yo creo que ahí el pastor los va a empezar a llamar. Son muchas manitas, ¿eh? Bienvenido a la iglesia. Va a ser un compromiso. Va a ser hasta más importante que tu matrimonio. Va a ser públicamente decir, Padre, aquí estoy. Perdóname. Comprendo que soy tu hijo, que no soy todo lo que me han dicho que soy, ni siquiera mi pecado que tú me has perdonado. Eso está increíble. Pero ¿cuántos de aquí les gustaría recibir el poder del Espíritu Santo? Muchas más manos. Esa es una responsabilidad personal, no de tu pastor. Depende de la comunión que Dios y tú tengan. No depende en que hables raro. Depende. Si yo hablara lenguas y ninguno me entendiera, ¿de qué serviría? Pero si tan solo mi actuar fuera suficiente para que las personas pudieran ver a Cristo en mí, entonces su amor se volvería tan tangible hacia los demás que el Espíritu Santo empezaría a obrar en la vida, en el alma y en las personas que me rodean. Entonces, esto es como un pastel que pruebas, una Krispy Kreme, ¿eh? A mí me pasa eso siempre. A mí me encantan las Krispy Kreme y siempre que veo un Krispy Kreme, yo tengo que pasar a comprar 3 cajas de Krispy Kreme e invitar a todos a comer Krispy Kreme, porque a mí me gusta el Krispy Kreme y quiero que todos prueben lo rico que son las Krispy Kreme. Puedo llegar contigo y me dices, no, yo estoy a dieta y yo te voy a querer meter la Krispy Kreme, no importa. Para mí eso es Dios. Estoy tan enamorado de Él, estoy tan apasionado de Él. Me sigo equivocando, sigo pecando, me sigo levantando. Pero estoy tan apasionado como una Krispy Kreme que quiero que todos escuchen de Él. Como Cornelio, que invitaba a sus amigos e invitaba a sus familiares a venir al almendro, para que todos reconocieran que lo que se hacía aquí era porque éramos una familia aportando al reino. Porque tú y yo no establecemos el reino de Dios, ese lo estableció Cristo en una cruz. Es por eso que ahora yo puedo alabarle, adorarle y maximizar su nombre en mí, porque Él jamás dejará de ser. Déjame orar por ti. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día. Señor, viste todas esas manos que quieren recibir el Espíritu Santo, Señor. La Biblia misma dice que cuando el Espíritu Santo obrara en nosotros, señales se darían de sanidad. Hasta los muertos resucitarían. Padre, yo te pido que el almendro sea lleno del Espíritu Santo, desde los jóvenes, comprendiendo la responsabilidad en amor y servicio, con una fe inquebrantable, en un amor incondicional, levantándose por aquellos que no han escuchado tu palabra. Padre, ponemos en especial la familia pastoral. No sea el día que uno de nosotros hable en contra de la visión que tú has puesto en el pastor. Ayúdanos a abrazarlo, a amarlo, cuidarlo, exhortarlo, redarguirlo, enseñarlo y enseñar, mi Dios, lo que Él ha puesto en nuestro corazón hacia los demás, porque eres tú a través de los liderazgos de la iglesia local. Ayúdanos a comprender, mi Dios, que la envidia, el enojo, la frustración, el odio y la murmuración no caben en tu iglesia. Se van. Cabe el amor, cabe la fe, cabe la gracia, cabe la misericordia, y todo eso nace de una relación personal
contigo. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en este lugar. Puede pasar el del piano. Espíritu Santo, ven y toca los corazones de las personas que están el día de hoy aquí. Jesús, ministra a cada uno de ellos mostrando lo que tenemos que cambiar para poder tener esa relación más íntima contigo. Dios, ayúdanos a poder tener ese amor por ti. ¿Sabes la de tu amor por mí? Ayúdanos, Señor, a poder amarte incondicionalmente. Un amor que crezca constantemente en nuestras vidas. Un amor por el perdido, Señor. Llena nuestro corazón de tanto amor y servicio, Padre, que podamos compartirlo con los demás. Te lo ruego, Señor. El almendro en tus manos, mi Dios. La iglesia en tus manos, Padre. México en tus manos. Señor, te pido por Andrés Manuel López Obrador. Bendigo a mi presidente, mi Dios. Dale visión, temor de Dios para nuestros gobernantes, Padre. Temor de Dios para cada uno de ellos. Padre, bendice a sus familias. Que ellos puedan ver que en ti está la solución de este país. La libertad que necesitamos en los principios y valores que tú nos has dado. Pon un celo, mi Dios, en la iglesia, por ti, por tu palabra, por hacer las cosas correctas, para huir del pecado y romper toda barrera cultural que en este país nos ha sofocado en la idolatría y en la pérdida de valores. Padre, te pido por la familia. Ayúdanos, mi Dios, a que la iglesia se forme en la familia, identidad de fidelidad y confianza en que tú estás con nosotros como familia, desde los niños a los jóvenes, hasta los más ancianos de nuestras congregaciones, que se levanten, Señor. Nos levantamos en identidad por amor y servicio a tu palabra, en el nombre de Jesús.